Bueno, hola para todos. Hoy ya les vamos a hablar un poco sobre los materiales de la construcción en cuanto a lo que son los tipos, los componentes, lo que es el fraguado, la finura, el sangrado, las temperaturas y algunos cuidados o tips que hemos de tener en cuenta. Y lo vamos a hacer entre mi compañera Natalia Marín Restrepo y mi persona Juan Pablo Arcila Orozco. Bueno, entonces vamos a empezar en cuanto a lo que es la composición del cemento. Nosotros sabemos que el cemento lo compone el clinker y nosotros podemos a, echarle unas adiciones al clinker, como lo es, por ejemplo, las escorias granuladas de horno alto, las pozolanas naturales, las calcinadas, las cenizas volantes silíceas, las calcáreas, los esquistos calcinados, la caliza, el humo de sílice, y pues todas son consideradas como adiciones. Y algunas de ellas provienen de los residuos de procesos industriales. Pero ¿por qué las utilizamos nosotros en el cemento? Pues básicamente son por tres cosas. La primera de ellas es por un objetivo técnico o tecnológico, ya que estos residuos presentan unas propiedades o unas características y pues eso va a mejorar las condiciones del cemento y finalmente el concreto. También por un aspecto tecnológico, porque por un aspecto ecológico, porque estos materiales, si no se utilizan en el cemento o en otros procesos industriales, pues finalmente van a ir a las escombreras y van a terminar contaminando el medio ambiente. También por un objetivo económico, ya que nosotros sabemos que para la producción del cemento o el clinker se necesitan de unos hornos rotatorios y pues son unos procesos complicados y allí es donde se genera el mayor costo de los cementos. Bueno, en cuanto a las composiciones, tenemos la primera, la que son las escorias granuladas de horno alto. Esas se obtienen de unos procesos siderúrgicos y pues se deben de enfriar bruscamente y finalmente se granulan. Y eso presenta unas propiedades hidráulicas. También tenemos los materiales puzolánicos, que son rocas naturales de origen volcánico o sedimentario, que finamente molidas y en presencia de agua van a reaccionar con la portlandita, es decir, con el hidróxido de calcio del cemento. También tenemos las cenizas volantes, que son residuos industriales por precipitación electrostática o mecánica de hornos que están alimentados por el carbón. También tenemos lo que son los esquistos calcinados. Estos productos provienen de unos procesos industriales en unos hornos con temperaturas cercanas a los 800 grados centígrados. También están las calizas, que es una piedra formada por carbonato de calcio y pues que tiene una composición determinada para ser utilizada como adición. También le podemos agregar al clinker lo que es el humo de sílice y pues esto tiene una alta actividad puzolánica, la cual reacciona con la portlandita y pues va a mantener el pH del cemento. Pero básicamente todas estas composiciones se reducen en tres conceptos y es que algunas de ellas presentan propiedades hidráulicas, otras presentan propiedades puzolánicas y que algunas de ellas son artificiales, como lo son las cenizas volantes silíceas, las calcáreas, el humo de sílice y los esquistos calcinados. Bueno, tipos de cementos y ejemplos de aplicación para cada uno de ellos. Existen muchos tipos, pero según la norma ASTM C150, nombra 8 tipos de cementos principales, los cuales son tipo 1, tipo 1A, tipo 2, tipo 2A, tipo 3A, tipo 4 y tipo 5. El cemento tipo 1 es para uso general apropiado para todos los usos donde las propiedades de los otros cementos no sean necesarias. Los empleos constituyen pavimentos, pisos, edificios en concreto armado, tanques, embalses, tuberías, unidades de mampostería. Mm, el cemento tipo 2, este se debe tener mucha precaución al ataque por sulfatos. Este se puede utilizar en estructuras normales
o en miembros expuestos a suelos o aguas subterráneas, donde la concentración de sulfatos sea lo más alto que lo normal, pero no severa, porque la moderada resistencia a los sulfatos porque contiene no más del 8% de aluminato tricálcico. Un ejemplo de aplicación serían los puentes. El cemento tipo 3 da resistencias a edades tempranas. Ese más o menos da entre la primera semana o menos semanas. Este es muy similar al tipo 1, pero la única diferencia entre estos dos es que sus partículas se muelen más finamente y este se utiliza generalmente para retirar el encofrado o cimbra lo más rápido posible. El cemento tipo 4, este se utiliza para reducir la tasa y la cantidad de calor generada por la hidratación, es decir, desarrolla una resistencia mucho más lenta que otros tipos de cemento. Por eso este tipo de cemento casi no se encuentra disponible en las obras. Un ejemplo de aplicación serían las presas. El cemento tipo 5 se utiliza cuando se encuentra más expuesto como a la acción severa de sulfatos, principalmente donde el suelo y el agua subterránea tienen una alta concentración de sulfato. Es decir, la resistencia de este es mucho más lenta que el cemento tipo 1. Este cemento no es resistente a ácidos o sustancias que son altamente corrosivas. Un ejemplo de aplicación serían en canales. Otros cementos que son los cementos tipo A, estos más que todo durante su producción se muele más las pequeñas cantidades de material incorporado de aire, justamente con el clinker. Estos cementos producen concretos con resistencia al hielo y deshielo. Esos concretos también contienen burbujas minúsculas de aire, que están bien distribuidas y completamente también separadas. Bueno, entonces vamos a hablarles un poco sobre la diapositiva anterior, porfa. Vamos a hablarles un poco sobre lo que es el fraguado. Entonces debemos de saber que el fraguado se da en un periodo en el cual mediante unas reacciones químicas del cemento y el agua conducen un proceso que mediante diferentes velocidades de reacción generan calor y pues dan origen a otros compuestos, en los cuales la pasta del cemento genera que ésta se endurezca y se aglutine con el agregado. Y pues acá hay que tener en cuenta unos factores como lo es la temperatura, el clima, la relación agua-materiales cementicios, el contenido de cemento, adiciones, el tipo de cemento, aditivos químicos, tiempo de adición de los aditivos y el mezclado. Y pues este se compone en lo que es el fraguado inicial y el fraguado final. Entonces, ¿qué entendemos por fraguado inicial? Es el tiempo que transcurre a partir del momento del contacto inicial del cemento con el agua. Y pues allí se da la primera rigidización y esto ocurre más o menos entre las 2 y 4 horas después del hormigonado. También tenemos el fraguado final, que es el tiempo que transcurre a partir del que el cemento entra en contacto con el agua hasta que el mortero obtenido por el cribado del concreto obtiene una rigidez significativa. Pero ¿por qué es tan importante nosotros conocer lo que es el fraguado? Pues en realidad es muy importante porque ese es el que nos da una idea del tiempo disponible que tenemos para mezclar, transportar, colocar, vibrar y apisonar los concretos y los morteros en una obra. Además también nos indica el tiempo que necesitamos para poder transitar sobre ellos y pues el tiempo para poder empezar con el curado. Y pues allí también se presenta lo que es el fraguado falso. Y pues esto es el endurecimiento prematuro y anormal del cemento. Y eso se presenta dentro de los primeros minutos después de la adición del agua. Pero entonces la gran pregunta es cómo nosotros podemos evitar el falso fraguado. Pues esto lo logramos prolongando el tiempo de mezclado. Bueno, ¿cómo afecta la finura del cemento a la mezcla y el calor de la reacción? Este se influye más que todo en las reacciones químicas y en las características particulares del cemento.
Es decir, cuando la finura alta favorece la hidratación rápida del cemento y al mismo tiempo favorece también una generación rápida de calor, esto hace que haya una invariabilidad al costo, por lo que el tratamiento solo se justifica en el caso de que se pretenda producir un cemento especial de resistencia rápida. La fineza del cemento también influye en el calor de hidratación liberado y en la velocidad de hidratación. Es decir, que cuando hay mayor finura del cemento, hay mayor rapidez de hidratación y por lo tanto va a haber una mayor resistencia en este. Bueno, otro de los conceptos que hemos de tener en cuenta es el sangrado. El sangrado es una forma de segregación en el cual una parte del agua de la mezcla tiende a elevarse a la superficie del concreto cuando está recién colocado. Pero ¿por qué se ocasiona esto? Esto se da por el asentamiento de los materiales y además también cuando esos materiales, los materiales del concreto no pueden retener toda el agua de la mezcla, entonces no se pueden mezclar sus componentes. Y también es una consecuencia de la vibración durante la compactación. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues esto se evita cuidando la proporción de agua, cemento y agregados del concreto. ¿Cómo el clima afecta al concreto, tanto en climas cálidos como en fríos? En los climas fríos se afecta directamente al desarrollo de resistencias y al comportamiento del concreto. Es decir, que debido a que la reacción química del cemento con el agua, las temperaturas bajan y retardan los tiempos de fragado del concreto, así como su endurecimiento y desarrollo de su resistencia. Bueno, algunas soluciones es considerar el uso del concreto de bajo asentamiento, es decir, lo cual ayuda a reducir el tiempo de fraguado, debido a que el aire frío retarda la velocidad de evaporación y lo mismo el tiempo de fragado del concreto. El uso de la mezcla también tiene que ver en esto, porque los aditivos acelerantes o a la aplicación de cemento de altas resistencias iniciales que se requieren menor tiempo de protección contra la congelación. En los climas cálidos, este problema de vaciado en climas cálidos están asociados a más que todo a los siguientes factores, que son la temperatura ambiente, temperatura del concreto, a la humedad relativa, a la velocidad del viento y la radiación solar. Un elevado ritmo de evaporación puede inducir a una temprana fisuración por contracción plástica o por contracción de secado. Bueno, entonces ahora vamos a ver unos tips o algunas recomendaciones de cómo debemos colocar el concreto en las obras. Bueno, lo primero es que debemos de evitar los retrasos. ¿Por qué? Porque los retrasos van a hacer que el concreto pierda fluidez, que se seque y por ende va a perder humedad. Y también los mayores inconvenientes dan cuando los días son muy calurosos. También debemos de evitar la segregación y esto sucede por el exceso de vibración, ya sea en el momento en que se está transportando o el proceso que hace que el cemento pierda, ese proceso hace que el cemento pierda resistencia y durabilidad. Debemos de evitar los desperdicios, entonces debemos de colocar o transportar el concreto de una manera cuidadosa. Pues recordemos que los desperdicios significan costos. Pues hay varias etapas en la colocación del concreto. Una de ellas es el transporte. Allí debemos de evitar los golpes y las vibraciones excesivas. Y también se recomienda que la distancia de acarreo dentro de la obra no vaya a superar los 50 metros. Otra recomendación es que cuando lleguemos al sitio de colocación hagamos un pequeño mezclado sobre la carretilla. En cuanto al vaciado, nunca debemos de vaciar a alturas que sean mayor al metro punto 20. Y en el caso de que esto se presente, debemos de ayudarnos de canaletas y tubos, los cuales no tengan pendientes o estén entre el 30 y el 50% para la velocidad y se debe dar a una velocidad de descenso que sea adecuada. En cuanto al vibrado, nunca debemos de hacer inmersión total o utilizarse de forma vertical
Tampoco se va a hacer de forma acostado, porque esto va a evitar que la vibración se haga de una manera homogénea, y además también la vibración máxima no debe ser los 10 segundos, y nunca debemos de golpear el acero de refuerzo con el vibrador. También debemos de tener unas consideraciones en el proceso de colocación. No debemos de recurrir mucho tiempo entre una tanda de vaciado y otra. ¿Por qué? Porque se pueden generar juntas frías y esto va a afectar el comportamiento estructural del concreto. Y pues ya muchas gracias a todos y espero que les hubiese gustado.